Capítulo 141. ¿Qué estamos esperando? Nord le gritó a su bestia compañera. Vamos. El delincuente tiró del pelaje de su bestia hacia adelante, haciendo que el murciélago tropezara de manera inestable, desplegando torpemente sus delgadas alas y dando bandazos sobre el acantilado de la mazmorra con un furioso silbido a su jinete. Nord casi se cae de la maldita bestia, abrazando la melena del murciélago con todas sus fuerzas mientras se lanzaba hacia la tierra, gritando a todo pulmón con maldiciones. Nive se rió de todo corazón al escuchar los gritos desesperados del niño. Miró hacia Nessa. ¿Y bien? Ve. ¿Qué estás esperando? Nessa buscó nerviosamente durante un segundo. Miró hacia Rin. ¿Puedes ir primero? Poniendo los ojos en blanco, Rin, como si ya tuviera experiencia montando una bestia aérea, controló su murciélago y lo hizo volar con movimientos precisos. Al verla irse, Nessa reunió coraje y reflejó sus acciones. Muy pronto, ella estaba volando por el aire con una sonrisa eufórica. Mientras tanto, Liam miró por encima del hombro. Su escuadrón estaba a poca distancia, pero todos lograron descubrir cómo funciona su vehículo. Rayos de relámpagos carmesí se extendieron a través de las nubes agitadas como telarañas. Más de una vez, Liam y el resto casi fueron abatidos, pero fallaron por poco. Liam centró su atención en la ciudadela y estimó que tardaría al menos 5 o 6 días en llegar allí. Por lo que Nive le había dicho, había sitios especiales de atraque donde podías dejar a tu bestia y entrar a la ciudad. Volar sobre las agujas era un gran no-no, ya que esas estructuras pertenecían a la clase gobernante de los vampiros. Poco se sabía sobre ellos, ya que incluso los vampiros superiores no sabían nada excepto que existían. Especialmente la meseta. La vista de Liam solo podía distinguir la silueta del castillo encima, mientras una niebla pura lo envolvía como una cúpula etérea. Presumiblemente, Alucard vivía allí, pero nadie lo sabía con seguridad. Incluso a esa distancia, el vello de su piel se erizó, advirtiéndole del peligro. Liam no tenía ningún objetivo en particular en mente. Simplemente mapear la ciudad era suficiente, pero sería útil saber cómo funcionaba el lugar. Hasta ese momento, Liam no tenía nada que hacer excepto cultivarse. Pasaron 5 días. La ciudadela estaba solo a unas pocas horas de distancia. A medida que el grupo se acercaba, podían ver los edificios más pequeños y las calles llenas de todo tipo de vampiros. Parecía una civilización normal, solo que los habitantes chupaban sangre y vivían de ella. No todos los vampiros practicaban blood arts. Algunos eran fuertes, pero no estaban hechos para luchar o matar. Las estructuras más cercanas a la meseta parecían mucho más grandiosas, mientras que las construidas hacia las fronteras tenían un aspecto más suave. Liam se puso la capucha. Aparte de su grupo, había cientos de otros que montaban bloodbaths. La mayoría de ellos siguieron una trayectoria particular para aterrizar dentro de la ciudad, una especie de pista combinada con innumerables estaciones, postes altos de los que los murciélagos podían colgarse y agarrarse. El espacio estaba oscuro y proporcionaba sombra para que los murciélagos sangrientos durmieran hasta que regresaran sus dueños. Sigan la línea y póngase las capuchas, transmitió Liam al resto. Ellos respondieron con un rápido movimiento de cabeza, fusionándose con el enjambre de murciélagos chillones que llenaban el aire. Liam rodeó la pista, bajó su bestia y disminuyó la velocidad. Algunos de los vampiros que lo rodeaban, tanto debajo como al lado, lo miraron asombrados. Dominar a un poderoso murciélago sangriento requería considerable habilidad y fuerza, y solo los vampiros superiores poseían exclusivamente ese tipo de habilidad. Maldita sea. Incluso esto resultó en mi contra, pensó Liam con una mueca, bajándose aún más la capucha. Eligió una de las estaciones más alejadas para aterrizar su bestia, donde había pocos o ningún vampiro alrededor. Con un chillido grave, el murciélago estiró sus garras y agarró el mango con ellas, deteniendo su vuelo al instante. Liam dejó a la bestia con paso ágil y luego lentamente extendió sus ondas mentales por el área. Hacia la salida que conducía al interior de la ciudad, un vampiro superior que parecía un guardia tomó nota de la gente que entraba. La ciudadela tenía su propio sistema legal y su propio ejército.
La Legión Nocturna, como la llamaban, era responsable de la seguridad de la ciudad. Como mínimo, los guardias de sangre, de menor rango, una forma elegante de llamar a sus soldados, eran vampiros de rango 2 superior. El guardia de sangre estacionado en la salida vestía una única prenda negra holgada que no cubría sus musculosos pero pálidos brazos. Sus profundos ojos escarlata escanearon a cada individuo que pasaba por las estaciones. Una expresión severa apareció en su rostro, pero cuando miró la figura de Liam, parecía un poco nervioso. «¿Cree que soy un vampiro superior? ¡Qué suerte!». El resto hizo lo mismo, estacionaron a sus compañeros y bajaron para encontrarse con Liam. Al principio, el plan se debatía entre escapar por un lado diferente de las estaciones de acoplamiento o dejar que Nive hablara con el guardia. Aunque realmente no confiaban en esa parte de la chica vampiro. Cambio de planes. Yo nos guiaré al interior. Quédense todos en silencio y sigan. Liam le dijo las mismas palabras a Nive, quien pareció confundida al principio, pero luego asintió de mala gana. Todos se pusieron las capuchas sobre la cara un poco más para estar seguros. Aclarándose la garganta, Liam comenzó a caminar tranquilamente hacia la salida seguido por su grupo encapuchado, ignorando por completo la existencia del guardia. El hombre estaba un poco reacio a gritar, pero aún así lo hizo, con la voz más respetuosa que pudo usar. «Señor». «¿Su nombre?». Liam detuvo su paso, lentamente moviendo su cabeza hacia el vampiro. La sed de sangre no era algo que un vampiro superior pudiera emitir o sentir regularmente. Incluso durante su pelea con el Blade, Liam no pudo afectar al vampiro superior con sus ondas mentales. Pero Liam ya no era un mago de rango 1. El guardia de sangre tuvo que sufrir todo el peso de su pura intención asesina, haciéndolo retroceder de miedo y casi vomitar sangre. «Por favor, perdóname», suplicó con voz tensa y la cabeza gacha. En ese momento, Liam se detuvo, miró hacia otro lado y luego reanudó sus pasos pausados con su grupo pegado a él. Capítulo 142. Liam sintió varios pares de ojos perforando agujeros en su espalda, pero rápidamente los ignoró y centró su atención en los alrededores. Ese pequeño truco no durará para siempre. Necesitamos mapear este lugar y luego rebotar. Lo primero que notó fue la cantidad de «ora» en el aire. Era brillantemente puro y venía en cantidades abundantes. Quizás incluso mejor que el «ora» wow de la academia. La fuente era obvia. La gigantesca meseta, casi del tamaño de 4 grandes montañas una encima de la otra, irradiaba densas ondas de «ora» que se extendían por toda la ciudad. El olor a sangre era tan penetrante que se podía saborear. Ahora que estaban un poco más cerca, Liam vio innumerables líneas rojas que conducían hacia la meseta, provenientes del mismo suelo sobre el que se encontraban. Al acercarse para una inspección más clara, Liam se dio cuenta de que era un flujo ascendente de sangre pura. Sé muy poco. Las estructuras más pequeñas que alineaban los caminos de obsidiana se hicieron con madera de sangre entrelazada y piedra oscura. Tenían formas irregulares y rebeldes, con criaturas nocturnas colgando de cada rincón que podían encontrar. Enjambres de murciélagos volaban sobre nuestras cabezas y chirriaban, y ratas con ojos ensangrentados correteaban por los callejones oscuros. Había algunos vampiros deambulando por aquí y por allá, pero parecían relativamente normales, si se les podía llamar así. Holgazanear en grupo acabará llamando la atención, pero separarse nunca ha sido una buena idea. Primero, Liam quería saber el diseño de la ciudad, qué moneda usaban, qué instalaciones ofrecían y cosas por el estilo. Sin mencionar que necesitaban un lugar donde quedarse. Un lugar tranquilo e insignificante donde puedan descansar y tal vez perder la sospecha que atraen durante su estancia aquí. Dicho esto, todavía necesitaban explorar el corazón de la ciudadela, donde tenía lugar toda la actividad importante. Liam tuvo cuidado de no estresar demasiado sus ondas mentales, ya que eso posiblemente podría alertar a las más fuertes de su presencia. En cambio, mantuvo sus sentidos en el suelo, lo suficiente como para saber el número exacto de personas a su alrededor. Con su nuevo control, eso no fue difícil. Bien, algunos lugares ofrecen habitaciones.
Liam sintió una serie de edificios de formas extrañas por los que pasaban multitudes de vampiros y entraban más adelante. Todavía hay demasiada gente, pensó Liam, molesto. ¿Cuál es el objetivo? Nord susurró mientras su mirada vigilante recorría de izquierda a derecha. Liam se dio cuenta de que había permanecido en silencio por un tiempo. Al sentir que no había nadie cerca que pudiera escuchar a escondidas, explicó con firmeza. Solo exploraremos y anotaremos nuestros hallazgos por ahora. Luego encontraremos un lugar para quedarnos en las afueras. Además, si existe la posibilidad de que te hayan descubierto, aborta y corre directamente hacia tus murciélagos. Liam intercambió un gesto severo con su grupo y dirigió su atención a los alrededores una vez más. Pasaron por un lugar que parecía una tienda de pociones, alquimia. Los ojos de Nessa brillaron con curiosidad, pero el espacio estaba ocupado por vampiros, haciéndola quejarse de molestia. Algunos lugares más interesantes aparecieron ante sus ojos. Las tiendas Bloodart aparentemente eran codiciadas en toda la ciudadela. Bandadas de vampiros de aspecto rico, a juzgar por sus prendas de color rojo brillante y sus expresiones frías, llenaban esos grandes edificios. Había arenas para que los vampiros lucharan entre sí e incluso tiendas de armas que vendían artículos hechos con sangre que estaban encantados, por lo que Liam escuchó y vio. Más de una vez, una serie de guardias de sangre pasó junto al grupo de Liam. También tenían su propia base, que estaba repleta de guardias poderosos y vampiros de rango 3 superior. Tengo que evitar eso. Mientras tanto, la moneda de los vampiros parecía fichas de sangre endurecida. Cuanto más pura es la sangre, más valiosa es la ficha. Mientras atravesaban las calles, Nive preguntó si podía separarse y hacer lo suyo, pero Liam negó firmemente su solicitud. Solo tengo un poco de blood tokens ahorradas. No puedes dejarme disfrutar. Bueno, eso resuelve nuestros problemas de dinero, pensó Liam burlonamente. Finalmente, Liam decidió dar por terminado el día y se alejó de las principales atracciones, moviéndose hacia las afueras, donde la cantidad de personas disminuyó y el aire se volvió mucho más inquietante. Alrededor de callejones oscuros, se escondían vampiros de aspecto dudoso, presumiblemente buscando una víctima a la que robar. El grupo de 5 de Liam no parecía débil en absoluto y nadie se atrevió a atacar. Finalmente, llegaron a un edificio en ruinas con forma de triángulo, alineado al lado de pequeñas casas. Cruzaron la entrada circular y vieron a una vieja bruja pálida, arrugada y descuidada que se arrastraba detrás de un mostrador. Una expresión de bienvenida se apoderó de su rostro indiferente, pero su débil nexus hormigueó cuando miró a Liam. Comenzó con un saludo respetuoso, pero no recibió ninguna respuesta. El bajito vestido de negro se acercó, con el rostro oscurecido. ¿Una habitación? ¿Cuánto por una semana? 10 fichas, respondió la bruja, sin saber si aumentar su tarifa o no. Liam sacó 10 fichas de sangre circulares de debajo de su manga y las arrojó sobre el escritorio de la mujer. Un gruñido sonó detrás de él, pero lo ignoró. La vieja bruja suprimió cualquier molestia que apareciera en su rostro, recogiendo las fichas con una sonrisa forzada antes de entregarle a Liam su llave y las indicaciones para llegar a la habitación. Al dirigirse a la habitación, rápidamente se dieron cuenta de que no era mucho. Estaba iluminado por una única llama azul fijada sobre una cama sucia y les negaba la oportunidad de practicar sus especializaciones debido al espacio limitado. Yo elijo la cama, proclamó Nive, ya acomodándose debajo de las mantas y adelantándose a Nord. Rin señaló la esquina y la reclamó, cultivándose en silencio mientras miraba hacia la pared. Nessa parecía incómoda con el aspecto de la habitación. Demasiado sucio para su gusto, Majestad. Nord bromeó, el sarcasmo goteaba de su tono. Nessa frunció el ceño y sus mejillas se sonrojaron un poco por la ira. No todos los nobles son ricos, idiota. ¿Son estas las condiciones de vida a las que estás acostumbrado? Nord se encogió de hombros y eligió un rincón para recostarse. No es que alguna vez haya tenido elección. Capítulo 143. El guardia de sangre que supervisaba las estaciones de atraque de los murciélagos no podía olvidarse del encuentro que tuvo con el vampiro superior.
Los vampiros superiores tenían fama de ser personas orgullosas, altivas y arrogantes. A pesar de casi matarlo, sabía que sus problemas no terminarían ahí. En todo caso, incluso podría ser relevado de sus deberes y ejecutado simplemente por no reconocer la autoridad. Era una sociedad brutal. Un murciélago de sangre gigante, líder de la manada, que ensombrecía los cielos y desaceleraba sobre la pista, sacó al guardia de sus cavilaciones. Maldijo en voz alta. Otro vampiro superior. El hombre observó cómo una dama de hombros anchos, cabello rubí y rostro frío se bajaba suavemente de su bestia y comenzaba a caminar hacia él. Al instante, bajó la cabeza y abrió paso, pero ese comentario no pasó desapercibido para la mujer. ¿Qué sucede contigo?, cuestionó, haciendo que el guardia maldijera su destino una vez más. Nada, señora, el guardia buscó a tientas y se movió incómodo en su lugar. La mujer frunció el ceño y se acercó. Dímelo ahora. Dejando escapar un breve suspiro ante su destino sellado, el guardia habló con un tono reacio, mencionando los detalles de su irrespetuoso encuentro con otro vampiro superior. Mientras el guardia de sangre hablaba, se dio cuenta de que la expresión de la mujer se estaba volviendo cada vez más furiosa. Sabía que solo le quedaban unos minutos más de vida. No hay ninguna visita programada de ningún legionario excepto yo. ¿Cómo era? Yo, no vi su cara. Vestía de negro y estaba junto con otras 4 personas. Señora, me hizo toser sangre. ¿Ese no era un verdadero legionario? La mujer frunció el ceño. Sin decir nada, extendió su mano derecha. Con un graznido espeluznante, un cuervo grande con ojos rojos y brillantes dividió el aire desde arriba y se posó en su brazo. Desviando su mirada hacia allí, pronunció una palabra. Casa. Pasaron 2 días. Liam reunió lentamente información sobre la ciudad, dejándola posada en paz y permaneciendo cerca de las sombras. La ciudad corría a través de construcciones mágicas impulsadas por sangre. Eran básicamente imitaciones de inscripciones y formaciones normales, solo que más débiles y primitivas. Ayudó que su capacidad para ocultar su presencia se hubiera mejorado a un nivel asombroso. Incluso su olor estaba oculto. Eso no impidió que algunos matones atrevidos lo atacaran. Se ocuparon de ellos en breve y se almacenaron sus nexos. Aparte de eso, sus hallazgos fueron satisfactorios. En resumen, la ciudadela estaba gobernada por 10 familias numerosas, lo que se acentuaba aún más por las 10 agujas gigantes erigidas alrededor de la meseta a las que nadie podía llegar a menos de 200 metros. Eran oligarcas cuya riqueza combinada presumiblemente rivalizaba con la de la realeza ecoriana. El sistema político era similar al de los nobles de Ecoria, solo que aquí la autoridad era considerablemente más dura. Los vampiros superiores eran llamados legionarios y eran muy respetados y conocidos. En retrospectiva, fingir serlo no era prudente, ya que podría morderlo en la espalda. O bien, ¿qué puede salir mal? De todos modos, se quedarían allí unos días más, mapeando al menos una sección de la ciudadela. La ciudad era demasiado grande para explorarla por completo y, sinceramente, Liam sentía que tenía controlada su libertad. Cada segundo que pasaba en la ciudadela parecía una pérdida de tiempo, y Liam necesitaba regresar a la academia para experimentar y fortalecerse pacíficamente. En ese sentido, practicó un poco de forma encubierta con sus habilidades ilusorias que venían con su ojo. Todo lo que Liam tuvo que hacer para que funcionara fue darle forma a su energía mental en la forma que quisiera, pensar en el color y luego encender un interruptor en su ojo. Así, una onda de luz iridiscente se extendería por el aire y mostraría una espada o espada etérea o lo que sea que Liam hubiera imaginado. No era perfecto de ninguna manera, pero definitivamente podría resultar útil de vez en cuando. Aparte de eso, Liam no pudo reprimir el impulso de probar la absorción de sangre de vampiro. Más específicamente, los Blade. Tras conseguir un lugar relativamente seguro para trabajar, una zona abandonada en las lejanas afueras, comenzó a examinar y estudiar la sangre de Psyche. Había un componente crucial que le faltaba para poder practicar Blood Arts como un vampiro real. Manipulación de sangre.
Liam necesitaba encontrar una manera de controlar su sangre. Siempre hubo manipulación de Aura, pero no tenía la precisión y el control para endurecer o moldear la sangre en la forma deseada. Liam tenía algunas teorías sobre cómo aprender e imponer esa habilidad en su propio cuerpo. La primera fue la sangre purificada. Aunque no estaba 100% en ello, imaginó que la sangre refinada y mejorada que ingresaba a su torrente sanguíneo eventualmente se sintonizaría con su cuerpo. Incluso si la sangre fuera de un vampiro. De hecho, el Ojo del Rey había apoyado ese argumento. No había nada en la sangre que estuviera diseñado específicamente para el cuerpo de un vampiro. En otras palabras, era similar al de un humano, solo que más puro. La idea de Liam era una locura, como todas sus otras inspiraciones, y cualquiera tendría razón al llamarlo maníaco. En resumen, esa idea consistía en reemplazar lentamente toda la sangre de su cuerpo con sangre de vampiro purificada, a un ritmo que su cuerpo no rechazara por completo. Luego, se tragaría los nexus almacenados en su anillo, comenzando con los Blade y, finalmente, avanzando hacia los que estaban debajo. Obviamente, no sabía si comerse un centro de poder iba a tener algún efecto, pero llegados a este punto, ¿por qué no? Liam tomó varias precauciones antes de intentar cualquier cosa, principalmente comer las píldoras nutritivas y fortalecedoras del cuerpo que le quedaban, pero finalmente comenzó. Para el primer paso, diluyó pequeñas cantidades de la sangre de Xich con la suya. Por un lado, eso definitivamente habría reducido la pureza de la sangre, pero sería mucho más seguro para su cuerpo ingerirla. Queda mucho. Puedo permitirme el lujo de estar a salvo. Tensando su mano, sus uñas se volvieron negras y largas. Al momento siguiente, lentamente sumergió sus dedos en el recipiente de sangre. Un sentimiento de euforia recorrió la sangre de Liam, enrojeciendo su pálido rostro. Estuvo tentado de absorber más, pero contuvo el impulso. Un momento después, su decisión resultó acertada, ya que el sentimiento placentero fue reemplazado por un dolor cruel. Capítulo 144. Casi al instante, dolores de agonía obligaron a Liam a arrodillarse. La sangre se sentía como si estuviera clavándose en su piel y royendo brutalmente su carne, junto con el magma que fluía por sus venas. Normalmente, Liam estaba acostumbrado a ese dolor. Sin embargo, incluso con su estatus adicional como mago de rango 2, no era ignorable. Las venas gruesas se hincharon por todo su cuerpo mientras reprimía las ganas de gritar. Sin embargo, no se quedó inactivo ya que su cuerpo rechazó fácilmente la sangre purificada. En medio de sentimientos ardientes, penetrantes y paralizantes, comenzó a guiar la sangre y a difundirla por todo su sistema circulatorio utilizando sus ondas mentales. Atenuó el dolor a una cantidad soportable, ya que no estaba concentrado en un solo lugar. Al mismo tiempo, facilitó que su cuerpo aceptara la sangre del vampiro. Liam dejó escapar un suspiro tembloroso. Allí no se hizo. Sacó el Nexus de rango 3 de su anillo. La mayor parte de la fuerza vital dentro del órgano se conservó, pero parecía menos brillante que antes. Como medida de seguridad, Liam esperó hasta que vio señales de que su cuerpo se estaba adaptando a la sangre. Le tomó una hora, pero sintió que su piel se enfriaba, aunque el dolor persistía. Comenzar instantáneamente con el corazón del Blade no sería ideal, pero un Nexus de rango 3 tiene habilidades de manipulación de sangre. Apretando los dientes, Liam apretó los dientes en el corazón y mordió un trozo grande. Las ganas de vomitar nunca habían sido tan fuertes. Incluso la carne cruda de una bestia mágica no era tan asquerosa como el corazón de un vampiro. Liam tuvo arcadas y arcadas, pero contuvo el sabor nauseabundo y lo obligó a bajar por su garganta, sin perdonar ni siquiera los arcillos carnosos. Así, después de 4 mordiscos, el Nexus se consumió por completo. Al instante, su cuerpo protestó con un estallido de dolor aún mayor. Los ácidos de su estómago comenzaron a hervir, como si fueran a derretirse a través de sus órganos. Aún así, su cuerpo aguantó. Todo lo que Liam pudo hacer fue disminuir ligeramente la cruel reacción de consumir un centro de poder de rango 3. A medida que las insoportables horas pasaban, el órgano del Blade comenzó a fundirse en el cuerpo de Liam, fusionándose con él.
No hubo ningún despertar mágico de ningún tipo. Al menos, no instantáneamente. Sin embargo, Liam pudo sentir una diferencia con la sangre refinada que absorbió. Era como si formara una conexión extremadamente débil con él. A pesar del dolor, una sonrisa de oreja a oreja se formó en el rostro de Liam. Funcionó. Un poco. La conexión era demasiado débil para que Liam pudiera controlarla o saber qué hacer con ella. Tengo que fortalecerlo. Un momento después, diluyó otra mezcla de la sangre de Psich con la suya y luego la absorbió a través de sus uñas. Siguió el mismo dolor horrible, lo que obligó a Liam a tumbarse contra el suelo de piedra, gruñendo y gimiendo. Mientras se calmaba, Liam sintió que la conexión se fortalecía ligeramente. Un momento después, sacó otro Nexus. Respirando profundamente, mordió y masticó apresuradamente como un animal salvaje. Nuevamente, además de hervir por dentro, la conexión entre su sangre y su cuerpo creció, como tejer un hilo con otro. Pasó otra hora. Debería parar, pensó Liam, sintiéndose como si lo hubieran arrojado a un incinerador y luego apuñalado por todas partes. Puedo sentirlo crecer naturalmente, pero demasiado estrés podría destrozarlo todo y arruinar mi cuerpo. Liam se tomó un momento para revitalizarse y cultivarse, se levantó y regresó a la posada en la que se hospedaron. Su ojo estaba un poco inyectado en sangre, pero eso no le parecería extraño a su tripulación. Al pasar, su mirada no pudo evitar posarse en la meseta, envuelta por la niebla. Alucard, por lo que he oído, nadie lo ha visto en miles de años. ¿Está siquiera allí? Rebel parecía pensar que Liam podía perforar el miedo en su Nexus, pero Liam dejó escapar una risa débil al recordar eso. Él sonrió. Un día. Muy pronto llegó, entrando por la única ventana trasera del espacio. ¿Por qué estuviste fuera por tanto tiempo? Nos estábamos preocupando, dijo Nessa, molesta. Rin iba a comenzar a forjar y quemar todo el lugar. Los otros dos idiotas querían salir corriendo y ver las arenas de lucha. Liam les dio a los tres una mirada severa, pero convenientemente evitaron su mirada. Al parecer, la pared era algo interesante de ver. 3 días más. Después de eso, nos iremos para siempre, planeó Liam, luego se acostó en el lado libre de la habitación. En 2 días se trazó el mapa de un distrito entero, mientras que otro estaba a medio camino. Tan pronto como estuviera completo, se irían de una vez por todas. Tengo que decirlo, expresó Nessa con un tono manso. A pesar de trabajar con ustedes durante casi un año, apenas nos conocemos. ¿Por qué no compartimos un poco sobre cómo llegamos aquí? Liam tarareó sin comprometerse, Rin arqueó una ceja y Nord se burló burlonamente. ¿Ahora preguntas? Nord cuestionó. Aunque el chico mantuvo una cara severa, Liam se dio cuenta de que quería saber más. No es que tengas nada que hacer excepto cultivarte, respondió Nessa sarcásticamente. Además tú ya sabes todo sobre mis orígenes, ¿por qué yo no puedo saber los tuyos? Siguió un largo silencio. Sorprendentemente, Nord fue el primero en romper el hielo. No hay mucho que decir, en realidad. Nací en un pueblo en medio de la nada, de una madre que murió después de dar a luz y un padre que desapareció inmediatamente después. La voz de Nord era solemne y fría al mismo tiempo. La mayoría de mi gente me consideraba un mal augurio por el color de mis ojos, llamándome, maldito, o algo así. Incluso mis hermanos y hermanas me evitaban, su tono se volvió más frío. Sin embargo, tenían razón. Lo primero que hice cuando obtuve un método de templado fue masacrar a todos los aldeanos de ese lugar. Nessa se estremeció y miró los ojos indiferentes de Nord con una mirada temblorosa. Liam todavía estaba de espaldas a la pared y Rin le dio al chico una mirada inquisitiva. Más o menos. Disfruté tanto pelear contra ellos que quise hacerlo una y otra vez hasta mi muerte. Nord le hizo un gesto a Rin, concluyendo la explicación. Tú después. La niña sorda no dijo nada durante un minuto, antes de suspirar mientras negaba con la cabeza. Sin ninguna expresión particular en su rostro, hizo un gesto. Yo fui un sacrificio. Capítulo 145. Todos alzaron una ceja. ¿Sacrificio a qué?
Nord cuestionó. Con el tiempo, se dio cuenta del truco del lenguaje de señas. Dragón, Rin hizo un gesto en respuesta. Un rango 5. Liam abrió mucho los ojos con un ligero shock y dirigió su atención a la chica. Todos los demás parecían igual de atónitos, excepto Nive, que no tenía idea de lo que estaban diciendo. Al ver a Liam sentarse en su lugar para dormir, Rin dejó escapar una risa divertida. ¿Rango 5? Exclamó Nessa, como si no creyera sus palabras. ¿Imposible? ¿Cómo? Bestias como esas son demasiado peligrosas para vivir cerca de civilizaciones normales. Su sola presencia crea una zona de muerte de rango 5. Las zonas de muerte eran áreas habitadas por bestias de alto rango dentro del desierto. Dichas áreas se clasificaron según sus niveles de peligro, desde el rango 4 al rango 6. No siempre especificaban una bestia que viviera allí. A veces, el clima y las condiciones de un lugar eran simplemente demasiado peligrosos para aventurarse. Hasta donde Liam sabía, las zonas de la muerte eran áreas desoladas y abandonadas en las que ningún humano, cenit o no, se atrevía a aventurarse sin razón. A menos, por supuesto, que vinieran fuertemente armados y preparados. Vivía bajo tierra. Lo recuerdo claramente. Era casi del tamaño de una montaña y estaba cubierto de escamas blancas gigantes. Rin hizo una pausa por un momento. Había una emoción solemne y profunda en sus ojos violetas, pero continuó. Mi pueblo quería sacrificarme a cambio de alcanzar su poder sagrado, sea lo que sea que eso signifique. Entraron en su guarida todos a la vez, conmigo atado como para comer. Los labios de Rin se curvaron hacia arriba para formar una sonrisa inquietante. En cambio, el dragón los masacró a todos con un movimiento de su garra, y me perdonó. Todavía no sé por qué, pero algún día lo descubriré. Después de eso, Rin se quedó en silencio. Liam bajó la cabeza pensativo. Las bestias mágicas se vuelven más complicadas a medida que avanzan las filas. Sin embargo, está claro que ella está ocultando la mayor parte de la historia. Levantó la cabeza, solo para ver que todos lo miraban en silencio. No hay nada interesante en mi pasado. Eso fue todo lo que dijo Liam, antes de girar la cabeza y acostarse a dormir. Obviamente no estaba durmiendo. Sus ondas mentales siempre estaban en guardia en caso de que pudiera haber un ataque de cualquier tipo. Vamos. Dijo Nord, decepcionado. Danos algo más que eso. Siguió un largo silencio, haciendo que el grupo pensara que Liam no respondería. Estaban a punto de seguir adelante, pero Liam habló. Estrellas. Quiero tocar las estrellas. Al menos les debía eso. Nord asintió en silenciosa aprobación. Rin arqueó las cejas y Nessa se sorprendió. Los siguientes 3 días pasaron rápidamente. El grupo investigó discretamente diferentes partes de la ciudadela sin aparentemente ninguna dificultad. Liam reanudó su agenda de absorber sangre, comer un Nexus y descansar. Algo que añadió a eso fue matar vampiros hostiles que vivían en callejones incompletos. Eran básicamente criminales y a nadie le importaría siquiera que desaparecieran. Mientras tanto, la conexión de Liam con su sangre refinada creció a un nivel decente. Más de 1/15 de su cuerpo ahora estaba en sintonía con ese líquido. Finalmente, Liam decidió probarlo. Formando un pequeño corte vertical en su palma, intentó manipular la sangre sin el uso de hora. No pasó nada. La sangre simplemente se acumuló en las palmas de Liam y continuó fluyendo, decepcionándolo. Aumentó su consumo de Nexus, llegando incluso a comer 2 por día. Liam tenía la intención de comer aún más, pero se contuvo por si tenía un efecto nefasto en su cuerpo. Después de que se consumiera el 8º corazón, Liam se centró en la nueva conexión que tenía con su sangre. Poco a poco, el líquido cambió de forma. Se retorcía y giraba mientras Liam le daba forma arduamente. Era una sensación extraña manipular sus propios fluidos corporales, como mover un miembro sin huesos. Desafortunadamente, Liam carecía de la capacidad de endurecer su sangre como un usuario habitual de Blood Arts. Con el tiempo, eso cambiaría. Muy pronto, los 3 días terminaron. Liam dejó su
taller, que en realidad era solo una cámara abandonada en las afueras, y se dirigió directamente hacia la posada. Mientras avanzaba, un graznido entró en sus oídos. Desvió su mirada hacia arriba. Un cuervo tenía sus ojos brillantes fijos en los de Liam, dando vueltas sobre su figura. Liam hizo una mueca. ¿Nos han encontrado? Lentamente, bajó la cabeza. Un segundo después, su mano se volvió borrosa y 3 agujas se dispararon al cuerpo del cuervo, atravesándolo y explotando en un gas denso. Dejó escapar un graznido chirriante y luego agitó desesperadamente sus alas perforadas y corroídas para escapar. En cambio, cayó al suelo, donde Liam rápidamente lo cortó por la mitad con su espada corta. La sangre salpicó el suelo de obsidiana. A gran distancia, una mujer de cabello rubí rodeada de guardias de sangre con armadura abrió sus ojos carmesí con una ira agitada. Puerta este, cerca de las afueras. Ve. Liam maldijo en voz alta por su complacencia. Instantáneamente cambió de dirección y comenzó a correr hacia el norte. Mientras tanto, sus piernas comenzaron a transformarse en una niebla oscura, haciéndolo parecer un espectro borroso. Al mismo tiempo, extendió plenamente sus sentidos. Desde el norte y el oeste, podía sentir grupos distantes de guardias de sangre convergiendo en su ubicación. En la distancia, incluso los Bloodbats blindados volaban rápidamente hacia su ubicación. Maldita sea. Ni siquiera podemos regresar a nuestros paseos. Sacando su jade, instantáneamente lo conectó con el de North. Pasó un segundo y cobró vida. Sí. Nos han encontrado. Sal de la posada silenciosamente por la ventana y evita a los guardias de sangre. Encuéntrame en el lado norte, donde los murciélagos pasan por la pista. La voz tranquila de Liam les dio a los demás la sensatez para pensar con calma. Ni siquiera Nessa entró en pánico. Sin pausa, el grupo se puso las capuchas y salió por la ventana trasera uno a uno. A pesar de estar concentrados, sus corazones estaban intranquilos. Después de todo, todavía eran jóvenes. Morir en tierra extranjera no formaba parte de sus planes. Mientras tanto, Liam rodeó una gran torre de obsidiana y la subió a grandes zancadas. 10 palmos arriba, un enjambre de murciélagos sangrientos pasó volando. La pista estaba, según pensaba, plagada de vampiros. Desde lo alto, podía ver 20 soldados esperando a cualquier sospechoso. Huir a pie era definitivamente imposible, por lo que Liam tenía un plan diferente en mente. ¿Cómo puedo secuestrar un murciélago en el aire? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.